creo que de alguna manera va a ser importante el poder aportar desde nuestra visión occidental, científica, psicoterapéutica a esto, pero va a ser bien, bien importante el poder respetar y no generar una apropiación de la manera tradicional y de los grandes conocimientos que tienen las culturas que han utilizado esto durante, te digo, milenios. Entonces nos llevan una ventaja no de uno, ni de 10, ni de 20 años, sino de a veces de cientos y a veces de miles de años en entender esto. Entonces, el respeto y el diálogo con estas culturas creo que va a ser y es esencial para que todos crezcamos de esto. Ellos desde nuestra nueva visión y sin duda, y más importante, nosotros desde sus visiones. La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Siento desilusionarte. Este podcast te va a desilusionar. Hola, hola, bienvenidos a Siento desilusionarte una vez más. Hoy estamos con un invitado especial, amigo, un súper profesional en lo que hace, un gran terapeuta y gran ser humano. Bienvenido Dan Fleitman de nuevo a nuestro espacio, a Siento desilusionarte. Es un honor volverte a tener aquí. Espero que este episodio sea igual de enriquecedor o más que el último en el que apareciste. Bienvenido, Dan. ¿Cómo estás hoy? Muchas gracias, Gabriel. Súper contento de una vez más poder platicar, sentarnos un ratito, compartir pues algo de conocimiento y bueno, pasar un buen rato juntos. Me parece perfecto. Pues sí, justamente hoy vamos a hablar sobre las microdosis, no es el tema principal. Vamos a hablar sobre cómo funcionan, qué efectos tienen, cuál es la diferencia entre las microdosis y las macrodosis, cómo funcionan en el cerebro, cuál es el contexto de los psicodélicos, ¿no? Cómo es que llegamos a este punto hoy. Así que, ¿por qué no empezamos un poco por ahí, ¿no? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo surge esta nueva, no tan nueva tendencia? Claro. Mira, te platico un poquito también, además, mi interés en todo esto, mi interés en el tema de poder trabajar con gente que está pues trabajando o interesada en la psicodelia y en los beneficios que puede llegar a tener, pero también en los riesgos que puede llegar a tener. Tiene que ver con pues, muchos años de ser médico, de ser terapeuta, y de tener ya muchos años también haciendo procesos de integración con psicodélicos, con gente que llevó algún proceso psicodélico y ayudarles a integrar. Y esto viene de dos lados, viene de gente que en esta integración saca muchísimos beneficios y muchísimo crecimiento y transformación a veces muy profundas en otras modalidades le estaba costando mucho trabajo hacer, pero también viene de otro lado donde como terapeuta muy especializado en trauma me toca no poco trabajar con gente que tenemos que integrar pues situaciones muy complicadas que surgieron en algunas experiencias psicodélicas que han tenido, porque realmente son medicinas con un gran potencial terapéutico y con un gran potencial espiritual, pero son medicinas muy poderosas. Así que cuando son utilizadas en un contexto o de una forma no correcta, pues también pueden tener varios problemas y gente que acaba con tipos de estrés postraumático, que le cuesta mucho tiempo integrar las situaciones, a veces muchos meses o incluso años. Y bueno, de ahí viene mucho este interés en poder platicar hoy y bueno, se da la ocasión más veces contigo sobre estos temas para poder ayudar a las personas a informarse en este tema y no tomarlo a la ligera. No es que sea un tema serio, pero es un tema importante que hay que hacerlo bien. Entonces, pues de ahí viene mucho mi interés en poder compartir todo esto. Eh, Mira, en cuanto a la forma como se toman, que estamos hablando de microdosis y macrodosis, como el nombre lo dice, ¿no? Micro es chiquito, macro es grande. Y lo que implica eso es que lo que cambia es la dosificación. Cuando tomamos una macrodosis, que podemos platicarlo en otro día, pues tomamos una dosis única, muy grande, que nos mete en un proceso psicodélico, en un estado alterado de conciencia, en el cual nuestra percepción cambia completamente, nuestra percepción sensorial, emocional, cognitiva,
va a cambiar completamente y vamos a entrar en ese estado alterado de conciencia que nos permite pues revisar y hacer muchos procesos de sanación muy, muy interesantes. Cuando hablamos de microdosis, por el contrario, hablamos de dosis muy pequeñitas que se toman a lo largo de un periodo largo, es decir, no es una sola dosis, sino que lo tomamos durante generalmente unos meses, generalmente hay protocolos de 2, 3 meses, es más o menos lo que generalmente se está haciendo, y se toma esta dosis que la definimos como en dos términos. Uno es subperceptual, y lo que quiere decir esto es que es abajo de la percepción, es decir, me tomo mi microdosis en la mañana y realmente no la siento, es decir, no siento que me puse, no empiezo a viajar, no cambia mi forma de entender la realidad ni de sentirme. Eso es subperceptual. Y la mayoría de las personas tienen esta experiencia que es subperceptual, donde no sientes la dosis, aunque sí vas a sentir muchos de los beneficios, y ahorita al rato platicamos de los beneficios, ¿no? Y hay algunas personas que no entran en esta parte donde es subperceptual, sí la sienten, se toman la microdosis y sí sienten algo por ahí de la hora, se sienten un poquito, a lo mejor raros, un poquito mareaditos, alguna cosita muy suave y muy sutil, nada que sea un viaje de estos psicodélicos con fractales y colores, ni mucho menos, pero sí sientes que te tomaste algo y entonces estamos hablando de una dosis que es subpsicodélica. Entonces te digo, no es subperceptual porque sí la percibes, pero no es psicodélica, no entras en un viaje psicodélico. Y esto es lo que se define como una microdosis cuando tomamos esto, que es una dosis mucho menor. Para darte un ejemplo, por ejemplo, cuando si hablamos de hongos que tienen psilocibina, una dosis macro, más o menos, estamos hablando entre 2.5 hasta 5 gramos en una sola dosis. O sea, estamos hablando de 2.500 a 5.000 miligramos. Y una microdosis puede ir entre 100, 150 miligramos. Entonces estamos hablando de un 5 a un 10% más o menos de lo que fuera la dosis psicodélica. Y pues es una dosis mucho, mucho más chiquita. Y los efectos son muy distintos por lo mismo. Ok. Cuéntame un poco cómo es que algo tan poderoso aparece, ¿no? Reaparece. Bueno, nunca desapareció, ¿no? Pero ahora se está investigando más, se está recetando más, se está estudiando más. ¿Cómo es que de pronto resurge esto y por qué hay tanto tabú alrededor de las dosis en general, de los psicodélicos en general? Mira, es un tema fascinante. Como dices, no es que desaparecieron realmente nunca, y la humanidad lleva utilizando, lleva comulgando, a lo mejor más que utilizando, porque no es algo que nosotros utilizamos, realmente es un tema de un encuentro, de una conexión con estas medicinas, milenios. Hay datos, por ejemplo, del uso de hongos en Mesoamérica, que parece ser que tienen 4.000, 5.000 años. En África también se habla del uso de ciertas plantas también hace varios milenios. Hay por lo menos siglos atrás que sabemos que se utilizan, por ejemplo, el jícuri, el peyote. Entonces, siempre ha habido esta utilización. Se utilizaba de una manera diferente a como está llegando en este nuevo renacimiento occidental con los psicodélicos. Se utilizaba y se sigue utilizando en las culturas tradicionales como un tema espiritual, como un tema de una comunión con los espíritus, como un tema de una conexión con una realidad mucho más profunda, con un tema de sanación, pero un tema de sanación mucho más visto desde el punto de vista energético o espiritual, porque toda la concepción de estas culturas pues tiene que ver mucho más con esto, ¿no? La salud o la enfermedad tiene más que ver con temas de energía, con bloqueos energéticos. Entonces se trabajaba mucho más desde este lugar. Y realmente muchas veces es el chamán el que toma la medicina para sanarnos a nosotros. Es decir, entramos en un espacio donde vamos a entrar a una sanación y no es que nosotros nos tomamos los hongos, se los toma el chamán y con eso él entra en estos estados alterados de conciencia donde él puede trabajar en estas conciencias y en estas energías para sanarnos. Y en Occidente, mucho tiempo no existía esta visión
desde la colonia, por ejemplo, pues todo lo que tenía que ver con espiritualidad se convirtió en espiritismo y entonces fue realmente prohibido y se fue sacando, ¿no? Se fue sacando durante mucho, mucho tiempo y se fue quedando en estas culturas cuidado y guardado todo este conocimiento, pero pues muy, muy secreto, por decirlo de alguna manera, porque era muy perseguido por las colonias europeas. ¿Por qué crees que era muy Eh, perseguido? ¿Porque se volvió en espiritismo o por alguna razón realmente, que no quieren que sepamos o que no quieren que experimentemos, que nos abra la percepción? ¿Es algo más conspiratorio, mira, puede ser? en estos últimos tiempos, y ahorita te platico de la prohibición moderna, pero en estos tiempos que estamos platicando, ¿no? De la colonia, es difícil saber por qué lo prohibieron los españoles, los ingleses, los franceses, ¿no? Hace 500, 600 años. Pero pues posiblemente también tenía que ver con eso, ¿no? Con que era una manera donde las personas pues tenían un acceso a un conocimiento y una información que querían exiliar. Pero realmente, pues en esa época, todo lo que tenía que ver con la cultura original, pues lo querían borrar, ¿no? Querían borrar todo desde la arquitectura y poner encima ¿no? de los templos y pirámides las iglesias ¿no? Etcétera. Entonces, tenía que ver con borrar la historia anterior completamente y digamos, hubo épocas donde el maíz estaba prohibido, por ejemplo. Entonces, era también borrar incluso los alimentos, las comidas, para imponer una nueva realidad y una nueva cultura. Entonces, mucho tiempo tuvo que ver con eso. En los años 40, 1940 más o menos, empieza a haber estudios un poquito con esto, muy discretos, y donde se destapa fuertemente es con un americano que viene con María Sabina a Huautla, Wasson, y esta era una persona pues poderosa, adinerada de Estados Unidos, y María Sabina le abre el espacio, le comparte un viaje de honguitos, él tiene una experiencia muy profunda, muy sanadora, y hay un artículo en Time, que era la revista, ¿no?, más importante de la época, y de ahí empieza un despertar. Y empieza a hacerse a partir de eso mucha investigación, ya en un tema más moderno, ¿no? Desde un tema médico, cómo nos puede ayudar para la depresión, para el alcoholismo, para la ansiedad, etcétera. Y así está más o menos unos 20 años, hay muchos artículos médicos en esa época, muchos estudios, y luego viene la prohibición. La prohibición ahí sí tiene que ver mucho con lo que tú dices, sin duda alguna, porque viene una etapa muy interesante, viene la época donde está la guerra de Vietnam, por ejemplo en Estados Unidos, donde empieza a haber todo el movimiento pacifista, y donde este movimiento pacifista, que era el movimiento hippie también de alguna manera, empiezan a utilizar principalmente el LSD como una de las herramientas, y empieza a haber una relación muy profunda entre el movimiento pacifista y anticultura con el uso de los psicodélicos, y entonces pues una manera de atacar a este movimiento anticultura y pacifista pues es atacar también sus bases, ¿no? Y si una de sus bases tiene que ver con el uso de LSD y de psicodélicos, entonces empieza el tema de la prohibición. Y sí, tiene que ver con que pues estas medicinas nos ayudan a aumentar muy profundo, a un tema de una conexión muy profunda con el otro y con la realidad, y pues donde entonces el tema, por ejemplo, de andarnos guerreando uno con los otros y andarnos matando, pues deja de tener mucho sentido cuando ves al otro, o no lo ves, lo sientes realmente como un hermano. Entonces, pues esta prohibición sí no iba mucho de la mano de lo que estaba buscando la cultura, que de alguna manera estaba tratando de unificarnos un poco como como la película de Pink Floyd, ¿no? de Wall, volvernos un ladrillo más dentro de la muralla que se estaba tratando de construir, y utilizarnos simplemente como una materia prima, pues quieres que la materia prima esté lo más dormida que pueda para que sea simplemente un ladrillo. Y hace unos 20 años empezó otra vez a hacerse un poquito más público. Siempre hubo movimientos underground de trabajo con esto, pero hace 20 años empezaron a hacerse otra vez estudios ya avalados, donde en centros médicos importantes en el mundo, y se ha demostrado ¿no? todo el potencial que tienen terapéuticamente, que viene mucho más también desde el punto de vista occidental, donde ya no es tanto desde el punto de vista espiritual o místico, sino es más desde este punto de vista como es antidepresivo, ansiolítico, cómo nos ayuda a dejar adicciones, etc. Entonces sí, ha sido una etapa interesante, y este RNA está surgiendo, pues es interesante porque se está tratando de hacer una
una mezcolanza o un encuentro entre las formas tradicionales y las formas modernas, y tratar o esperamos que no sea pisotear todo el conocimiento y una apropiación como generalmente a los occidentales nos gusta hacer. Me encanta, me parece súper interesante cómo es que se ha construido todo para llegar a este momento en donde podemos integrar realmente pues dos mundos muy, muy, muy valiosos, ¿no? Hablas al principio de la entrevista de la manera correcta o incorrecta de hacerlo, y hablas también de los beneficios y los riesgos. ¿Qué sería esta manera correcta e incorrecta, y cómo se recomienda seguir ciertos protocolos para disminuir los riesgos y aumentar los beneficios? Ok, mira, me voy a quedar en microdosis, aunque algunas cosas similares con macrodosis, y te digo, podemos luego platicarlo y hablar más de la forma correcta e incorrecta de tomar las macrodosis. Pero Ujú. cuando hablamos de las microdosis, es interesante entender que la forma de tomar psicodélicos como microdosis es una forma nueva. Esto sí no es algo que se tomaba así. Las culturas originales hacían estos ritos importantes donde entraban en estos estados alterados de conciencia, en estos trances a través de macrodosis, una dosis importante, pero no tenían esta forma de tomar una pequeña cantidad durante varios meses y experimentar este efecto sutil. ¿Sí? Ellos realmente tenían esta manera de irse a lo profundo y vámonos hasta adentro y a explorar esas dimensiones ¿no? alternas de conciencia. Eh, y yo creo, digo, te lo estoy diciendo desde mi entendimiento, nunca lo he leído, pero me imagino que viene, suena bastante lógico, que el tema de tomarlo como microdosis tiene que ver con la manera en que nosotros tomamos medicinas. O sea, si tú ves la forma en que nosotros tomamos medicinas en Occidente, me refiero a medicinas occidentales, ¿no? De farmacia, pues la toma es así, te tomas una pastillita, una capsulita, un jarabito, pero te lo tomas durante un periodo largo. Entonces, si tienes hipertensión, pues te tomas tu pastilla antihipertensiva todas las mañanas, ¿no? Si tienes una infección, pues te vas a tomar tu antibiótico durante 10 días. Si eres diabético, te tomas ¿no? tu medicamento para la diabetes y te lo vas tomando todos los días. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a esa forma de tomar las medicinas. Y te digo, yo siento que de ahí viene un poco esta forma de decir, ok, oye, y no podremos tomar estas medicinas de una manera similar y obtener los beneficios que nos dan tomándolos de esta forma occidental de tomar los medicamentos, lo cual creo que es un aporte interesante y un aporte valioso también a una cultura muy antigua de cómo se toman estas medicinas, porque sí vemos que hay beneficios también en tomarlos en esta forma. Y entonces, en las microdosis, lo importante, por un lado, te digo, es entender que viene de este contexto farmacológico, que así se toma. Entonces, cuando tú tomas microdosis, si nos da tiempo hablamos de protocolos, pero se toman estas capsulitas o estos goteritos y los vas tomando durante las mañanas generalmente, durante, te digo, 3, 4 meses, hay unos días donde haces algunas pausas, etcétera, pero se toma durante todo este periodo largo. Eh, y por un lado se parece mucho a tomar un antihipertensivo, por ejemplo, ¿no? O un ansiolítico, pero en lo que me decías, ¿no? De cuál es la forma correcta o incorrecta, también es interesante entender que no es un antidepresivo y no es un ansiolítico nada más. Es decir, no se trata de tomarte tu capsulita en la mañana y olvidarte que te tomaste tu microdosis y seguir tu día y ya, porque entonces de alguna manera estás perdiendo algo bien valioso. Sí hay un efecto en el sistema nervioso central a nivel neurológico cuando te tomas tu capsulita de microdosis, que va a ocurrir, pongas atención, hagas algo al respecto o no hagas algo al respecto, como cuando te tomas tu ansiolítico y no importa qué hiciste, pues tiene un efecto, ¿no? O te tomaste un Tylenol y pues te quita el dolor de la cabeza, tú no tienes que hacer nada al respecto. Claro, es un Pero efecto físico. exactamente, es un efecto orgánico, ¿no? Un fisiológico. Pero te estás perdiendo una parte muy importante de este proceso, porque estas medicinas, claro que tienen un efecto fisiológico, ¿no? Orgánico en el cuerpo, más que nada en el sistema nervioso, pero nos permiten hacer un trabajo bien profundo de introspección, de conciencia, que si lo dejas pasar por alto, pues te estás perdiendo la mitad del paquete, ¿sí? Entonces, la forma correcta, yo te diría, tiene que ver con eso, tiene que ver con un periodo donde uno se dedica realmente a hacer un proceso de sanación.
donde yo digo, ok, estos 3 meses quiero trabajar en estos temas o en esta ansiedad que tengo o en este proceso depresivo, o quiero aumentar mi creatividad o mi foco atencional ¿no? o distintas cosas que uno puede trabajar. Y mientras va tomando la microdosis, va haciendo un proceso paralelo. Y este proceso paralelo es un proceso que puede tomar muchas formas, no es que hay una, pero va haciendo un proceso paralelo donde utilizas la tierra fértil que te está dando la microdosis para sembrar semillas y para que crezcan cosas y para poderlas cosechar. Entonces, la microdosis, un poco en esta metáfora que te estoy platicando, es como si yo estoy abonando la tierra, ¿no? de este campo, y entonces pues la tierra es muy fértil y tiene una capacidad increíble de que crezcan cosas ahí. Pero si yo no siembro nada, pues la tierra estará muy fértil, pero no va a crecer mucho más que lo que naturalmente a lo mejor ahí pegó. Pero si yo tengo una ocasión de sembrar cosas, entonces voy a sacarle mucho más provecho. Entonces la forma, como yo te diría, como más valiosa sería donde decides qué es lo que quieres trabajar, donde te acompañas, ya sea en un proceso terapéutico durante esos meses, por ejemplo, y entonces tienes un espacio donde estás reflexionando y haciendo procesos de conciencia durante esos meses, donde a lo mejor te acompañas con una intención que hay muchas formas. A mí me gustan las intenciones semanales, siento que a veces las intenciones diarias son un poco cortos para periodos cortos, ¿no? De un día nada más como para profundizar. Entonces, a lo mejor puedes decidir, oye, durante esta semana quiero observarme en la manera en que me estoy relacionando con mi pareja y cómo estoy reaccionando. Oye, la semana que entra, ¿no? Bueno, eso siento que ya medio entendí algo de mí. Bueno, la semana que entra quiero tratar de entender o de mirar o de mejorar algún otro aspecto de mi persona. No quiero tratar de enfocarme en poder sacar estos resultados en el trabajo o en estudios, o quiero entender o tratar de sanar este trauma que tuve en la infancia, etcétera. Entonces te das una semana o 2 o 3 o el tiempo que sea necesario para ir haciendo un proceso de intención donde durante tu día vas haciendo consciente ese proceso y esa intención que tienes. Entonces, cada vez que entras, por ejemplo, en una relación con tu pareja, entras no a lo güey y nada más, sino entras con atención, con conciencia y observas cómo esta tierra fértil que te está dando la microdosis te permite mejorar, transformar, sanar, curar ciertos aspectos que tienes, por ejemplo, la relación con la pareja, que es lo que estamos, ¿no? El ejemplo que te estoy dando. Ujú, ujú. Es otra manera, y no se excluyen una de la otra, ¿no? Pero otra forma de apoyar esto es con un diario, con un journaling, donde durante esos meses escribes todos los días, haces una reflexión. Yo sugiero, por ejemplo, ahí 2 veces al día. Creo que es una buena forma de empezar el día con unas cuantas frases, no tiene que ser muchísimo, ¿no? Pero unas cuantas frases sobre esto, qué estoy buscando, qué intención tengo, cómo me siento al respecto, qué se transformó del día de ayer, cómo estoy hoy frente a esto. Entonces, es como una apertura frente a mi día y a la situación que quiero transformar en mí. Y luego hago un cierre en la noche también con unas cuantas líneas donde hago una reflexión, ¿no? Y una concientización. Ok, ¿de qué sucedió? ¿Cómo me fue? ¿Qué sucedió con esto? ¿En dónde me atoré? ¿Qué triggers tuve? ¿Cómo los pude resolver? ¿Cómo me siento? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo están mis emociones? Etcétera. Entonces, la forma correcta tiene que ver con hacer este tipo de acompañamientos que uno va utilizando esa tierra fértil. Y te estoy dando ejemplos, pero hay muchos más, ¿no? Puede haber, por ejemplo, temas con el arte. Entonces, uno puede apoyarse, por ejemplo, a través de la pintura, el dibujo, el movimiento, la danza. Entonces, utilizar cualquier manera que nosotros sentimos que es una herramienta de conocimiento y de introspección que nos puede sostener este otro lado, como te digo, este lado fisiológico, el lado orgánico que nos va a dar la medicina, y está esa tierra fértil que nos va a dar la microdosis, y cómo podemos trabajar en conjunto estas dos. Eso sería lo más importante. Por otro lado, es importante, de preferencia, hacerlo acompañado. Acompañado me refiero con alguien que tiene conocimiento de estas medicinas, que puede guiarnos, porque a pesar de que son microdosis y no es una dosis que nos va a poner en un estado, ¿no? completamente alterado de conciencia, siguen siendo medicinas poderosas. Hay algunas contraindicaciones, se pueden despertar procesos profundos durante esa etapa. Entonces, alguien que sabe ser un guía en esos caminos
de conciencia nos puede ayudar mucho. Entonces, yo lo sugiero mucho más, pues platicar con alguien que tiene este conocimiento, que nos puede guiar. Ahorita si quieres platicamos de cómo con mucho gusto puedo yo ayudar, guiar o dar información a gente que nos escucha, pero es bien importante hacerlo de una manera guiada. Es muy valioso entender que estas medicinas no se usaban como se usan hoy en día. O sea, no los comprabas y te ibas con unos chocongos a una boda, ¿no? Y te ponías a bailar la Macarena en chocongos, ¿no? Era muy distinto el trabajo que se utilizaba. Utilizaban genial, con un guía que tenía a lo mejor 30, 40 años de vuelo. Entonces, sabían cómo guiarte en estos espacios. Y hoy en día, pues hemos de alguna manera perdido eso, y obviamente eso trae muchas, o puede traer muchos problemas y muchas complicaciones. Entonces, es bien importante apoyarse con alguien que nos pueda guiar y sepa de esto. Totalmente, me encanta lo que dices, de agregar la intención a la parte fisiológica. Me suena como un tipo, sin quitarle mérito obviamente a la medicina, ¿no? Pero me suena como un tipo de efecto placebo en donde tus pensamientos, tu mente, tu intención está jugando un papel importante en el outcome, en el resultado del protocolo, ¿no? Al cual te metes. Como paréntesis, yo creo que nunca haría eso para bailar la Macarena en una boda. Yo creo que me desmayo. Pero hablemos un poco de la parte. Sí, me encantaría que nos compartas cómo puedes tú acompañar y cómo puedes tú ayudar en este proceso. Pero antes me interesa mucho saber cómo funciona ahora sí la parte orgánica, ¿no? La parte fisiológica, y cómo también en la parte fisiológica es importante esa intención. Sí. Mira, ahí yo te diría, para entrarle a eso que estás como preguntando, y cómo funcionan dentro del cuerpo y dentro del sistema nervioso, ¿no? Y muy específico a nivel neuronal, platicarte un poquito de las utilidades que puede tener la microdosis, porque de ahí voy a poder explicarte qué hace en el cuerpo, ¿sí? Entonces, yo la dividiría en tres utilidades principales, las cuales las personas han ido buscando a través de las microdosis. Una primera es mejorar las funciones cognitivas y emocionales. ¿Qué quiere decir eso? Personas que lo utilizan porque quieren mejorar su creatividad, porque quieren mejorar su foco atencional, porque se quieren sentir más energetizados durante el día y con menos hueva de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, entonces mejorar estas funciones cognitivas y emocionales, ser más tolerante, ser más paciente, entonces mejorar ciertas cualidades o partes de nuestra psique que quiero eficientizar y que quiero que funcionen más, ¿no? Y mejor. Una segunda tiene que ver con algún tema de resolver estados psicoemocionales o situaciones complejas que pueden ser, me siento atorado en alguna parte de mi vida, en alguna relación, en algún trabajo, con alguna temática ¿no? que se volvió reverberante y no puedo salir de ella, no estoy ciclado con algún tema, o tengo algo un poquito ya más marcado, que puede ser pues una depresión, una falta de ganas en la vida, o un tema de ansiedad, por ejemplo, ¿no? donde hay mucha inquietud, donde no descanso, donde soy muy aprensivo, donde tengo problemas de sueño. Entonces esa sería la segunda, ¿no? La segunda utilidad, como este tema de tengo una problemática real y particular que quiero atender. Y una tercera que está aún yo la veo menos común, o sea, como que la gente llegue desde ese lugar, pero cada vez un poquito más, y yo creo que va a crecer mucho, mucho, es el tema de la salud neurológica. ¿Sí? ¿Cómo puede ser un preventivo para desarrollar enfermedades neurodegenerativas a largo? Entonces son las tres primeras utilidades, o las tres grandes áreas de utilidades donde puede funcionar. Ahora, ya dicho eso, te platico un poquito de cómo funciona. Mira, nuestro cerebro trabaja de una manera muy particular. Son miles de millones de neuronas
que son las células, una de las células cerebrales, porque hay varias, pero que se conectan entre sí y hacen puentes, pequeñas conexiones que llaman sinapsis, y generan circuitos. Y en esos circuitos es donde corre la información neurológica. Una memoria, una emoción, una orden que mi cerebro le da, por ejemplo, a mi cuerpo para que se mueva, ¿sí? O para que hable, o para que se siente, o para que se pare, o para que aprenda un idioma nuevo, o aprenda a hacer una ecuación matemática, o aprenda ruso, o aprenda a tocar guitarra, o aprenda a hacer malabares. Todo esto genera circuitos neuronales, genera estas conexiones neuronales que tienen que ver con algún hábito o alguna actividad que estoy desarrollando. Entonces, cuando aprendimos a andar en bicicleta, por ejemplo, o cuando aprendimos a hablar español o inglés o el idioma que sea, o aprendimos a tocar guitarra, generamos conexiones neuronales muy específicas y se genera un circuito donde corre la información y entonces puedo tocar guitarra cada vez que pasa la información por ese circuito, o hablo en este idioma o hablo en aquel otro idioma, ¿sí? Y en esas conexiones entre las neuronas hay cambios de polaridad, o sea, son cambios eléctricos que hacen que se transmita la información, o hay secreción de neurotransmisores de una neurona a la otra, y eso hace que corra la información. Los psicodélicos, por lo menos los psicodélicos clásicos, que estamos hablando de la psilocibina, el LSD, la mescalina en cierta forma, aunque es un poquito diferente, el DMT, trabajan de muchas formas, pero una de ellas es que son agonistas de un neurotransmisor que se llama serotonina en ciertos receptores, que son los receptores de serotonina 2A. Entonces, estimulan esos receptores en ciertas áreas cerebrales y mejoran esa conducción nerviosa. Y de esa manera trabajan y ayudan a que haya una mejora en el funcionamiento del cerebro. Por otro lado, ¿a que haya un qué? ¿Un qué, perdón? ¿En el funcionamiento? En el funcionamiento cerebral. O sea, que hacen que haya una mejora en el funcionamiento cerebral. Una mejora a través de esta mejor conducción, a través de ser agonistas de este neurotransmisor que es la serotonina en ciertas áreas del cerebro. Otra cosa que hacen es que nuestro cerebro trabaja generalmente de forma modular, son como módulos. Tenemos una parte, ¿no? Por ejemplo, aquí atrás está la corteza visual, tenemos la corteza olfativa, tenemos la corteza motriz, la corteza sensorial. Entonces, tenemos áreas de memoria, tenemos áreas emocionales. Entonces, son distintos módulos que trabajan de manera bastante, no quiero decir aislada totalmente, pero tienen poca comunicación entre sí. ¿Sí? Digamos que son módulos y por eso le llamamos que el cerebro trabaja de forma modular. Cada módulo es relativamente independiente de los demás. Hay algunas conexiones, muy poquitas, no mucho. Cuando tomamos algún psicodélico en forma también de microdosis, generamos algo que se llama entropía cerebral. La entropía cerebral es que la conducción nerviosa en el cerebro empieza a funcionar de una manera no modular, es decir, empieza a haber un poco más de caos, si lo queremos ver de alguna manera. Lo que quiere decir es que todas las áreas empiezan a comunicar con todas las demás áreas. Entonces, mi área de memoria empieza a hablar también con mi área emotiva, y también con mi área visual y también con mi área emocional, ¿sí? Y la área emocional empieza a hablar con el área motriz, con el área auditiva, con el área visual, ¿sí? Etcétera. Entonces empieza a haber una comunicación en el cerebro que no existía antes. Empieza a haber un tejido de comunicaciones entre todo el cerebro y entonces trabaja de una forma mucho más sinérgica donde tenemos acceso a una red de información que generalmente no tiene cada módulo por separado, pero de repente es como nos conectamos con el internet, por ejemplo, ¿no? De repente, ¿no? Las culturas que estábamos muy separadas o aisladas una de la otra, y estábamos nosotros aquí en México, y hay otros que están en Sudamérica, y otros que estaban en Asia, y otras culturas que estaban en África. De repente, pues tenemos la capacidad a través de un internet, ¿no? Que genera esas conexiones, de trabajar a nivel global. Entonces, la conciencia se está globalizando, y hay la globalización mala de la que a lo mejor muchas de las personas que nos escuchan tienen opiniones, que puede ser la pérdida de culturas, ¿no? Y nos estamos no globalizando, sino nos estamos a lo mejor americanizando todo el mundo, cosas de estas. Pero no me refiero a eso, ¿no? Me refiero realmente a la capacidad que tenemos de
de transmitir información y que de repente, pues tú, por ejemplo, ¿no? O yo podemos tener acceso a procesos de crecimiento que no había porque estaban guardados en el Himalaya o estaban guardados en un templo en India o estaban guardados en una maloca en Brasil. Y de la misma manera, ¿no? Hay mucho acceso ahora en el mundo a las culturas y a la sabiduría mexicana, ¿no? Y ancestral. O a lo que está pasando en el mundo a nivel de conflictos y cómo podemos interactuar y resolver siendo una comunidad que ahora tenemos una red que nos conecta, que es Internet, y que podemos tener esa intercomunicación. Ahora imagínate lo mismo en nuestro cerebro, que de repente tendimos ahí una red de Internet con una de estas sustancias y empieza a haber una comunicación de todas estas áreas y entonces se pueden resolver muchas cosas que de manera, cuando estaba el cerebro trabajando de manera modular, pues no se podía, ¿sí? Entonces, yo te diría que en principio esas son dos cosas muy importantes de cómo funciona la microdosis y por qué tiene un efecto. Y hay una tercera súper importante que tiene que ver con esta tercera forma que te digo que se está empezando a utilizar como una prevención de enfermedades neurodegenerativas, que es la capacidad neuroplástica que tienen estas sustancias. La neuroplasticidad es un fenómeno interesantísimo y padrísimo, y se refiere a la capacidad que tiene el cerebro de adaptación y de cambio. Y quiere decir que tenemos la capacidad de hacer nuevos circuitos, ¿sí? Porque de alguna manera hemos hecho circuitos neuronales a lo largo de nuestra vida. Y somos como somos, y pensamos como pensamos, y reaccionamos a la vida como reaccionamos a la vida cada uno de nosotros. De una forma porque nuestro cerebro ya tiene ciertos circuitos hechos por donde en la manera en que procesa la realidad y procesa la información, y reaccionamos de la misma forma generalmente cada vez porque la información pasa por el mismo circuito una y otra vez, ¿sí? Digamos, cuando alguien ve un perro en la calle, pues hay las personas que les gustan a los perros y hay las personas que les tienen miedo a los perros. Y ya cada uno tiene un circuito diseñado en su cerebro, ¿sí? El circuito que lleva imagen de perro, amígdala y miedo, ¿sí? O otro circuito que se desarrolla en otra persona que va, ¿no? De imagen de perro, y llega, por ejemplo, al sistema límbico y haya una experiencia de cercanía y de amor. Entonces, en cada uno de nosotros se desarrollaron esos circuitos por la cultura, por la educación, porque mi mamá le tenía miedo a los perros o porque mi mamá amaba a los perros. Por las experiencias. Tengo la capacidad de cambiar otra vez, que puedo cambiar esos circuitos, que pueden modificarse. Y entonces, si yo era una persona que le temía a los perros, puedo aprender que no todos los perros son malos, no solo como un aprendizaje intelectual, sino que mi cerebro vuelve a cambiar y tiene nuevas conexiones diferentes, ¿sí? Y muchos de los procesos terapéuticos es lo que estamos intentando. Intentamos que haya una nueva manera de entender la realidad y de entendernos a nosotros mismos. Eso es un cambio terapéutico, ¿no? Un proceso terapéutico exitoso es cuando pues tengo una manera más saludable de verme a mí y de ver el mundo. Pero es muy difícil porque el cerebro le cuesta a veces cambiar, ¿sí? Los circuitos. Cuando hay algo que estimula esa neuroplasticidad, como los psicodélicos, porque hacen que se secreten, por ejemplo, factores de crecimiento neuronal particulares, el cerebro es mucho, mucho, mucho más capaz de transformar y de cambiar, ¿sí? Y entonces sería el tercer efecto. El cerebro se vuelve muy maleable. Ahora, eso es una gran oportunidad porque puedo generar nuevas formas de pensamiento, conducta, nuevos hábitos, ¿sí? Y entonces sería la tercera forma. Ok. Me recuerda un poco a Joe Dispenza, ¿no? En este libro de Deja de ser tú. Y él dice en ese libro que el peor o el mejor hábito que tenemos los seres humanos es el de ser nosotros mismos, el de ser yo, ¿no? El de identificarme con ese yo que de alguna manera está cableado en mi cerebro, ¿no? Me recuerda mucho a eso y me parece muy interesante esto que dices sobre el proceso terapéutico y cómo un buen proceso es ese proceso en donde podemos vernos de manera diferente, ver la vida de manera diferente y más saludable, ¿no? Y cómo la microdosis o una dosis grande puede de alguna manera acelerar o ayudar a este proceso, ¿no? A este cambio a nivel neuroplasticidad que podemos llegar a tener. Es otro tema, pero me interesaría también saber cómo sin eso, sin la ayuda de una microdosis o una dosis,
sería interesante saber cómo en un proceso, en un proceso terapéutico, qué es lo que hace que se genere esa nueva conexión. Y a mí, intuitivamente, se me ocurre que podría ser una experiencia emocional dentro de la terapia, ¿no? Que de alguna manera redirija esa energía a otro circuito. Tal vez una experiencia emocional fuerte dentro de la terapia con un insight, por ejemplo, puede también tener este efecto en el cerebro. No sé, estoy hablando sin saber. No, tienes toda la razón. Mira, no es que el cerebro sin psicodélicos no tiene esa capacidad de cambios ni de neuroplasticidad, o sea, todo el tiempo la tenemos. Va cambiando a lo largo de la vida. Cuando somos pequeñitos, ¿no? Un niño chiquito, su cerebro es súper plástico, o sea, tiene una capacidad de generar nuevos cableados y circuitos impresionante. Por eso un niño aprende en 2 patadas un nuevo idioma, ¿no? Y a nosotros nos cuesta más, o una nueva habilidad. ¿Sí? Porque su cerebro tiene esta capacidad tremenda de generar nuevos circuitos. Nosotros podemos, y lo vamos haciendo, y vamos a terapia o queremos cambiar alguna cosa y lo podemos hacer. Y como tú dices, no es que no se puede, y justamente el proceso que hoy sabemos, por ejemplo, nada más en esto que platicas, ¿no? En cambios a nivel psicoemocional, o de conductuales, tiene que ver con esto que tocas decir. Si cuando tenemos una experiencia emocional profunda, eso genera un cambio en el cableado, en el circuito. Entonces, por eso las terapias que realmente tienen este perfil de ser una terapia experiencial, donde no es una terapia donde solo estoy analizando a nivel intelectual alguna cosa, sino realmente entro en una profunda conexión emocional y sensitiva sensorial, ¿no? Experimento en el cuerpo, en las emociones, ese insight, eso genera ese cambio. Y tiene esa correlación, como dices, a nivel de circuitos neuronales. Ahora, esto lo único que agrega, digamos, de alguna manera, es que le estás echando el fertilizante para que eso sea más sencillo, ¿no? Entonces, eso es lo que trataba de decir hace un ratito, y qué bueno que lo traes, ¿no? Decir, es cuando yo echo el fertilizante, pues está muy chido, pero si echo el fertilizante, no hago ese cambio o tengo esa experiencia emocional profunda, no estoy aprovechando el fertilizante. Entonces, es ese el dueto, ¿no? Es esa la danza que es importante hacer en esto. Entender que es justo eso, ¿no? Lo que tú estás describiendo, más un fertilizante. Entonces, sí vale la pena. Pero si solo utilizo el fertilizante, no tiene mucho caso. Hmm. Hmm. En, en una entrevista que tuve con Jorge Elizondo, saludos ahí Jorge si nos está escuchando, él hablaba sobre... sí, es un tipazo. Él hablaba sobre cómo durante la microdosis o después de una dosis grande, una macrodosis, es muy importante comenzar a tomar acción en los hábitos que quieres crear. Tiene que ver con lo que dices, ¿no? Con este fertilizante que permite este cambio, ¿no? Entonces comenzar, aunque cueste trabajo porque tenemos la programación anterior, comenzar a hacer, tomar acción, aunque sea un poco, aunque vayas en contra de la inercia de toda la programación pasada. Totalmente de acuerdo con Jorge. Y es aprovechar esa ventana donde la tierra es muy fértil, porque en ese momento va a ser más, o en esas semanas va a ser mucho más fácil hacer esos cambios. Como dices, no es que se vuelve 100% fácil, a veces todavía hay una inercia, pero interesantemente esa inercia cambia mucho, ¿eh? Es decir, lo que nos estaba costando mucho trabajo hacer hasta el día de hoy, después de empezar con las microdosis o tener una dosis grande, de repente se vuelve mucho más sencillo. Entonces, algo cambia la inercia con esto, nos da de verdad un empujón bien importante. Entonces nos ayuda a poder hacer eso, y hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo después. Perfecto, me encanta. Sí, me hace mucho sentido. Ahora sí, cuéntanos cómo es que nos puedes ayudar a las personas que estamos, que podrían estar interesadas en este proceso. Okay. Mira, te cuento, son varias formas y varios formatos. A nivel de un formato, pues un poco lo que platicaba, ¿no? Alguien que, si nos está escuchando, que haya tenido un tipo de experiencia psicodélica y que a lo mejor necesita un proceso de integración, porque le dejó mucho aprendizaje y le dejó muchas cosas que
bueno, ahora hay que aplicarlas en la vida y cómo hago que esto tenga un impacto en mi vida y no se quede como una experiencia interesante o bonita, pues a lo mejor buscarme, contactarme y te digo, parte de lo que hago es hacer esos procesos de integración con gente que hizo esto. Gente que a lo mejor nos está escuchando que tuvo una de estas experiencias y le fue de la patada, ¿no? Y hoy trae ataques de pánico o se siente todavía muy confundido o le despertó una ansiedad importante. Entonces también esas personas pueden buscarme con muchísimo gusto y también hay varias herramientas terapéuticas, de medicina funcional, de psiquiatría integrativa que podemos utilizar para ayudar a las personas a estabilizarse y a volver a encontrar el piso y la tierra y a crecer de esto, ¿no? Ni siquiera yo te diría regresar a donde estaban antes, sino regresar a una mejor versión actual de quienes pueden manifestar que son. Eso por un lado. Por otro lado, hay este tema de reducción de daños, que es bien importante. O sea, mucho de lo que estoy tratando ahorita, ¿no? En la plática contigo y en poder exponerme y exponer estos temas hacia afuera, tiene que ver con una reducción de daños y con generar conciencia. ¿Dónde están los riesgos y qué hacer y qué no hacer para evitar entrar en alguna problemática mayor? Porque también ocurren, ¿sí? Entonces, hace unos meses, por ejemplo, lancé con un buen amigo es una cuenta de Instagram en la cual nos dedicamos a dar información y ayudar a educar a las personas sobre estos temas. Y es una plataforma interesante, una cuenta interesante en Instagram, porque tratamos de abordar muchos temas que tienen que ver con la psicodelia. Mucho que tiene que ver con las microdosis, también obviamente con las macrodosis, con los procesos de integración, sobre aprender sobre cada una de estas medicinas, realmente aprender de dónde viene la psilocibina, qué es, qué efectos tiene, qué contraindicaciones tiene, la importancia del set y del setting, qué es el LSD, cuál es la diferencia, qué contraindicaciones tiene, qué puede ocurrir si lo tomo. Entonces, educar en todo eso, esos procesos. Pero no nada más, también ponemos mucho arte, por ejemplo, mucho arte psicodélico, hablamos sobre las culturas originales, damos recomendaciones de libros, de lecturas, de películas, de documentales. Entonces tratamos de ser muy, muy amplios y abarcar todo lo que tiene que ver con este mundo, sí desde un punto de vista también muy formal y educativo, pero también desde un punto de vista de entender que estas medicinas también tocan la parte creativa del ser humano, que también tienen un tema de conexión con la naturaleza y de respeto con la naturaleza. Entonces, pues seguirnos ahí, aprender, nos pueden escribir, ponerse en contacto, si alguien tiene dudas, pues directamente, ¿no? Como te digo, con este tema de reducción de daños y de educar, estamos los dos, Mauricio y yo, muy contentos de poder responder, contestar, tener como plataformas de diálogo donde podemos hablar mucho de esto. Entonces, esta cuenta es myceliumlife.mx. Mycelium es con Y. Entonces, ahí pueden también contactarnos, leernos y ahí ponemos varias publicaciones a la semana que tienen que ver con estos temas. Y también con un tema de espero que pronto, a través de hacer esto de una manera correcta y adecuada, porque creo que es un tema de corresponsabilidad entre todos las personas que están interesadas en esto, permitir que esto vuelva a un tema de legalidad y de apertura, pero de una manera cuidada y responsable, y no nos ocurra como ocurrió en los años 70, 60, ¿no? Donde justamente pues empezó a haber mucho miedo, mal usos, hubo malos resultados en algunos casos y entonces pues llega una prohibición. Entonces también parte de esto es justamente poder llegar a un estado de legalidad y de apertura responsable. Entonces, el que tenga de sumarse en esta causa para que esto ocurra y ocurra de la manera correcta, pues bienvenidísimo a contactarnos por ahí. Gracias, Dan, por la invitación. No duden en contactar a Dan y a su proyecto. Sin duda es alguien que puede ayudar mucho con toda su formación, su experiencia, con todo lo que ha aprendido, ¿no? Y todo lo que compartes es súper valioso. Me abres tantito la puerta para preguntarte esto, ¿no?
¿qué pasa en el futuro con la psiquiatría? ¿Qué pasa en el futuro con esto que está surgiendo hoy, con los estudios que están habiendo hoy? Eh, ¿En el futuro ves esto reemplazando a las medicinas psiquiátricas o complementándolas, o no es para todos, o unos van a tomar psiquiátricas y uno medicina tradicional y otro va a tomar psicodélicos? ¿Cómo ves esto en el futuro? Mira, es una pregunta compleja, es una pregunta donde, eh, primero que nada, como te decía, tenemos que todavía luchar y trabajar mucho para que haya un tema de apertura y de legalidad antes de poder entender cómo va a funcionar realmente nuestra cultura. Es un lugar en el que, te digo, todos creo que somos corresponsables de que haya un uso correcto para que pues esto no nos dé un backlash hacia el pasado. Ya hay iniciativas importantes, por ejemplo, en México, una senadora, Alejandra Lagunes, hace un par de semanas justamente acaba de presentar la iniciativa para la nueva regularización de la psilocibina y de otros psicodélicos. Entonces está en discusión, por ejemplo, en el Senado. En Estados Unidos, el año que entra posiblemente se apruebe ya el uso terapéutico, por ejemplo, del MDMA, de la psilocibina. Yo calculo que serán unos 3 4 años en lo que se empieza, ¿no?, ya a probar. Entonces, estamos en esa fase todavía. ¿Cómo va a verse? Yo creo que todavía está por verse, pero creo que de alguna manera va a ser importante el poder aportar desde nuestra visión occidental, científica, psicoterapéutica a esto, pero va a ser bien, bien importante el poder respetar y no generar una apropiación de la manera tradicional y de los grandes conocimientos que tienen las culturas que han utilizado esto durante, te digo, milenios. Entonces nos llevan una ventaja no de 1, ni de 10, ni de 20 años, sino de a veces de cientos y a veces de miles de años en entender esto. Entonces, el respeto y el diálogo con estas culturas creo que va a ser y es esencial para que todos crezcamos de esto. Ellos desde nuestra nueva visión y sin duda, y más importante, nosotros desde sus visiones. Ahora ya en el tema de la psiquiatría en particular, porque estas medicinas no son solo para psiquiatría, sino no es un uso porque estás deprimido, porque estás ansioso. ¿Funcionan para eso? Claro que sí, pero tienen un uso mucho más profundo. Es un expansor de la conciencia, es un lugar que nos lleva a conexión, es un lugar que nos lleva a un respeto mutuo entre nosotros y con el planeta. Es algo que nos ayuda a entender la trascendencia, la vida y la muerte desde otros lugares. Entonces, tiene muchas otras cosas muy, muy valiosas y profundas que están ahí, ¿no? Y que creo que van a tener un impacto tremendo en una sociedad materialista y que es muy fría, ¿no?, desde el punto de vista como es la nuestra. Entonces creo que hay una transformación de conciencia en ese lado. En el punto de la psiquiatría, yo te diría que mi entender hoy, como lo veo, sí va a sustituir en gran medida medicamentos psiquiátricos. Sí hay un potencial tremendo. Los estudios clínicos que están haciendo está dando, por ejemplo, en el tema de PTSD, estrés postraumático, y en el tema de depresión, resultados mucho, mucho, pero por mucho mejores que los tratamientos convencionales y farmacológicos que hay. Entonces sí va a empezar a sustituir en gran parte eso. No a todos y no en todos los casos funciona, y los medicamentos creo que van a seguir teniendo su lugar, pero a lo mejor van a regresar a un lugar más correcto y adecuado, ¿no? Porque ahorita hay una sobredosificación de antidepresivos brutal en el mundo, ¿no? Yo te diría que a lo mejor de cada 100 personas, a lo mejor 90 no lo necesitan y solo 10 se tendrían que quedar, o 5, no lo sé, ¿no? Pero 90 o 95 podrían dejarlo a través, por ejemplo, de herramientas como esta, no solo esta, pero como esta. Ahora, hay muchas preguntas porque es un tratamiento que necesita este profesionalismo, que necesita esta cercanía de una guía que sabe, y eso implica también costos. Entonces, hay muchas preguntas sobre cómo se va a bajar esto a la tierra.
¿sí? Por ejemplo, en estos estudios que están haciendo, por ejemplo, para estrés postraumático con MDMA, se utilizan 2 terapeutas que acompañan a la persona y se hacen 12 sesiones. Son 3 sesiones con la medicina y aparte hay otras 9 sesiones donde no se utiliza la medicina terapéuticas, pero son 2 terapeutas todo el tiempo. Entonces estás hablando de un costo elevadísimo, ¿no? para cada caso. Entonces, vamos a tener que encontrar nuevas formas para que esto tenga la accesibilidad que se necesita, porque si no se va a quedar como una gran herramienta, pero de nicho, ¿no? Para gente con posibilidades, y está bien que lo tenga la gente con posibilidades, pero necesitamos generar accesibilidad, ¿no? Entonces hay que encontrar maneras donde se pueda hacer eso para que realmente tenga un impacto en toda la sociedad. Súper, me encanta la respuesta, gracias por esta respuesta. Creo que sí contestas mi pregunta. Y pues ya para ir cerrando, la última pregunta del podcast, ¿no? que ya la has contestado una vez, entonces la voy a cambiar tantito para agarrarte en curva de nuevo. Échela. Pues la pregunta general es ¿cuál es la ilusión principal del ser humano? Pero hoy va a ser ¿cuál es la ilusión principal del uso de los psicodélicos? ¿Cuál es la creencia que nos impide ver realmente lo que son? Y creo que son varias. Creo que una actual que está empezando a transformar, pero es la ilusión de demonizarlos, ¿no? Que viene de los últimos 40, 50 años de esta mala fama que se les hizo. Entonces creo que esa es una ilusión. No son ni cerca demonios. Tienen un potencial increíble y poderosísimo, pero justo eso, ¿no? Son medicinas muy poderosas y entonces necesitan llevarse de una manera correcta. Una de las ilusiones es que, ¿no? que son drogas, son demonios, que son adictivas, que te van a freír el cerebro. Esa es una ilusión totalmente, ¿no? Eso no implica que los tienen que vender como chicles en el Oxxo, claro que no, ¿no? Pero eso es una ilusión, ¿sí? Okay. Y el otro lado de la moneda es que también es una ilusión. Esto es una píldora mágica y que nos va a rescatar y nos va a salvar a todos solo por tomarlo sin tener que hacer nada al respecto, ¿no? Esa es también una ilusión. Me encanta. Es una herramienta poderosísima, pero que necesita de compromiso, de responsabilidad, de disciplina, de una chamba interna y de la gracia que se nos otorgue para cambiar y transformar. Me encanta. Muchas gracias, Dan. Pues en resumen, las micro y las macrodosis no son enchiladas, ¿no? Entonces... Exacto. Creo que así se va a llamar el episodio. Sí. Las micro y las enchiladas. Muchas gracias, Dan, por este tiempo. Gracias por venir de nuevo a este espacio. Y bueno, no duden en buscar a Dan, no duden en contactarlo, no duden en buscar su proyecto en Instagram. Aquí abajo les voy a poner todos los links a sus redes, entonces va a ser fácil para ustedes encontrarlo. Gracias Dan por este espacio. Ay, muchas gracias.